Gloria a Dios. Hoy nos toca el capítulo número 6 del libro de Deuteronomio. El capítulo número 6 del libro de Deuteronomio. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre, leemos tu preciosa palabra. Amén. Tiene como título el capítulo El Gran Mandamiento. Dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Gloria a Dios. Vamos a detenernos aquí un segundo. Aquí vemos cómo el Señor continúa. Aquí vemos como cuando un padre va aconsejando al hijo de la mejor manera, para que el hijo haga siempre las cosas correctas, como se le está enseñando, como se le está dando la dirección, para que el hijo obedezca, para que el hijo haga tal cual como se le está explicando. Entonces viene el padre y sigue. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñe, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para poseerla. Fíjense, ellos iban a pasar a posesión de sus tierras, pero se les estaba recordando todo lo que Dios había hablado, lo que el Padre les había hablado, los mandamientos que Dios les había hablado. ¿Por qué? Porque en el momento que ellos iban a poseer lo que Dios les iba a prometer, lo que Dios les había prometido, ellos tenían que cumplir con todos los mandamientos de Dios, con todos los mandatos de Dios, con todos los estatutos y decretos. Dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñe, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. O sea que todos los mandamientos, los estatutos, los 10 mandamientos, todo lo que Dios había dado, ¿era para qué? Para que ellos lo pusieran por obra, para que lo vivieran, para que lo practicaran. Cuando nos manda que lo pongamos por obra es para que lo vivamos, para que nosotros seamos hijos e hijas oidores y hacedores. No como dice la palabra del Señor, oidores olvidadizos, porque hay muchos en el pueblo de Cristo que escuchan la palabra, pero al rato ya se les olvida. Entonces no hacen lo que escucharon de la palabra. Entonces Dios nos manda que nosotros seamos oidores, pero hacedores. Yo estoy escuchando esto, que la palabra de Dios dice esto. Bueno, esto yo tengo que aplicarlo, yo tengo que vivirlo, yo tengo que hacerlo, porque antes no lo estaba haciendo. Pero aquí yo sé que estoy fallando, entonces lo voy a comenzar a hacer. Entonces tenemos que ser oidores y hacedores de esa palabra. Y aquí dice que Dios les mandó, que Él le estaba diciendo que esos son los mandamientos, los estatutos, decretos, que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñe, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Esa tierra que por tantos años y años y años Dios se las había prometido. Fíjense, muchísimos años pasaron. Para que ellos tomaran posesión de esa tierra, de esa promesa. Y hoy en día a veces Dios nos da una promesa y queremos ya que en una semana, en 3 días, ya esa promesa se haga ya. Dios trabaja con cada quien diferente. El tiempo de cada quien es diferente. Pero para uno ver las promesas de Dios, Dios primero trata con la persona. La persona pasa por muchos desiertos, mucha tribulación, por procesos, porque Dios tiene que preparar a la persona.
para darle tal cosa. Aquí vemos que Dios le había dado promesas al pueblo de Israel y pasaron muchos procesos para que después ellos obtuvieran esa promesa. Cuando usted ve que Dios viene y levanta unos pastores en una congregación, cuando es Dios mismo que los levanta, si los levantó, es porque ya esa pareja de pastores pasaron por un proceso bien fuerte. Fueron procesados, fueron tratados, fueron moldeados. Y Dios los levantó. Y claro que Dios sigue trabajando con ellos y los sigue moldeando. Pero Dios no va a levantar a alguien antes de tiempo. Usted tiene llamado, un llamado a evangelizar, un llamado a ser maestro. Dios se lo va a levantar, pero primero usted lo va a preparar. Dios no lo va a levantar si usted todavía no está preparado. Y a veces no me refiero tanto en la preparación del conocimiento, sino que está la otra preparación, que es la preparación de uno, del carácter. Porque el Señor tiene que ir formando en uno el carácter de Cristo. Entonces Dios tiene que ir moldeando todas esas áreas en nosotros. Es una preparación de nuestro carácter, nosotros como personas, también la preparación del conocimiento. Porque si no está el conocimiento, también hay problemas. Dice la Biblia que el pueblo perece o peca porque le faltó conocimiento. Y la Biblia habla de que el enemigo no puede ganar ventaja. Por eso. Entonces, claro que hay que tener el conocimiento, por eso hay que estudiar mucho la palabra del Señor. Y dejar que el Señor vaya moldeando uno. Y uno irse alineando la palabra. Dice 12, el versículo 2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Préstenle, vamos aquí a ver este versículo. Para que temas a Jehová tu Dios, fíjense. O sea, le está hablando, es como si me estuviera hablando a nosotros, cada quien en particular, pero fíjense cómo dice. Para que temas a Jehová tu Dios, pero también dice guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Fíjense cómo dice tú, tu hijo. ¿Por qué dice así? Y el hijo de tu hijo. Porque el padre es la cobertura del hijo. O sea, mejor dicho, el hijo está bajo la cobertura del padre. Entonces, es como que a ti, cuando Dios va a llamar a dar cuenta, va a pedir cuenta en el hogar, y manda a pedir cuenta a la cabeza. O sea, responsable. Sabemos que el hombre y la mujer trabajan en conjunto como un equipo en el hogar. Porque el hombre se sabe que en el hogar no puede administrar, vamos a decir, administrar el hogar solo. Y la mujer solo, o sea, los dos se necesitan. Solo en un hogar un hombre no podría. O vamos a decir que sí podría, pero sería muy difícil. Porque siempre se necesita la presencia de la mujer. Y cuando está la mujer sola, la mujer siempre puede hacer todo sola, pero se necesita la presencia del hombre, porque es parte del diseño del hombre. Se necesita la presencia del hombre. O sea que por eso fue que Dios creó a la mujer y al hombre, como matrimonio. Dios no los hizo individual. Cuando Dios creó a Adán, fíjense que Dios creó a Adán en el Edén. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Vio que el hombre, vio que no podía estar solo, que no era bueno que el hombre estuviera solo. O sea, Dios vio a Adán trabajando, cultivando, cuidando del Edén, vio todo lo que Adán hacía. Y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. O sea, que vio que el hombre no podía trabajar solo, no podía hacer las cosas sola. Fíjense cómo es Dios, fíjense que Dios es Dios. Y si Dios hubiese querido, en vez de crear una mujer, hubiese creado a otro hombre o a dos hombres más para que fueran ayudantes de Adán en el trabajo de la obra que Dios le mandó a hacer, el cuidado del Edén. Y Dios no creó a otro hombre más, que pudo haberlo hecho si él quiere, porque él es Dios. O haber creado otros hombres más.
para que lo ayudaran en labrar. Porque Dios puso al hombre en el Edén para que lo labrara, dice la palabra de Dios, y para que lo cuidara. Pero no hizo eso Dios, sino que pensó fue en una esposa, en una mujer. Y ahí fue cuando sacó, dice la palabra del Señor, la costilla de su costado de Adán y hizo la mujer. Fíjense que Adán lo creó de la tierra. Adán fue creado de la tierra, del polvo de la tierra. Pero Eva no fue creada del polvo de la tierra. Dios creó a Eva de la costilla, vamos a decir, del cuerpo de Adán. Por eso es que Adán dijo, esto ahora es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Porque para que él la amara como a él mismo, tenía que ser parte de su ser. Tenía que ser esencia de él. Esencia de él. Entonces Dios creó a la mujer y al hombre para que trabajaran en equipo, para que trabajaran en unidad. Para que trabajaran en unidad. Porque el hombre no puede estar solo. Y eso se aplica, porque ese es el diseño original, del diseño original de la palabra del Señor, del Edén, de cuando Dios creó al hombre y a la mujer. Entonces, por eso es que vemos que Dios cuando levanta es no al hombre solo, levanta a la pareja, al matrimonio. Porque el hombre no puede pastorear solo. Hay muchos casos, por ejemplo, cuando el hombre es llamado evangelista, un ejemplo. Sabemos que el evangelista se la pasa pues viajando, predicando por todas partes. Pero no es de Dios de que el hombre vaya solo, porque se supone que el llamado es de dos, no es de uno. Y si la mujer todavía no tiene el llamado de Dios, él tiene que esperar que el Señor termine de preparar a su esposa para que él se mueva con su esposa, porque el llamado es de los dos, no de uno. Por eso que muchas veces vemos como hombres han caído en adulterio, porque se mueven solos. Y ahí aprovecha el enemigo para entrar con tentación. Muchos vienen, dejan en sus casas las esposas cuidando a los hijos, ellos viajando. Y ahí entra el enemigo. Como están haciendo las cosas en desorden, ahí entra el enemigo y caen en adulterio, pecado. Porque eso no está alineado a la palabra. Su esposa siempre debe estar con su esposo. Dios les llamó a ministrar a los dos, no al hombre solo. Entonces vemos que en el Edén, Dios creó a Eva de la costilla, del costado del hombre, del parte de él, para que entre los dos trabajaran en la obra que el Señor mandó allí, de labrar y cuidar el Edén, a los dos solos. Entonces, allí seguimos. Entonces aquí vemos que el Padre dice, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando, tú, tu hijo, porque el hijo está en su casa, bajo la cobertura de la madre del Padre. Tú, tu hijo, y el hijo de tu hijo. O sea que los que están allí en su casa viviendo bajo la cobertura de su padre, él dice, yo te mando que guarden. Es como el versículo que dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Tú eres el responsable de inculcarle a los hijos lo que tengan en tu casa. Si tienes allí nietos, eres el responsable de inculcarle la palabra del Señor, instruirlo. Como dice la Biblia, instruye al niño desde que está pequeño para cuando sea adulto no se aparte de los caminos del Señor. Siempre se ha dicho que los niños son como una esponja. Entonces hay que aprovecharlo desde pequeñito, de enseñarle palabra a todos, para que absorban esa palabra 100%. Y dice aquí la Biblia, porque la Biblia no miente, para cuando sea grande no se aparte. Entonces ese trabajo hay que hacerlo, es un trabajo que hay que hacer. Eso nadie lo va a hacer, sino allí los responsables del hogar. Porque muchas veces decimos que
De repente, digamos, no, que el hombre es la cabeza del hogar o el que manda, pero todas sabemos que el hombre no en todo el día no está en el hogar. En realidad, quien administra el hogar y quien manda en el hogar es la mujer, porque el hombre está todo el día trabajando y el hombre llega tarde en la noche. Y uno es la que tiene que tomar decisiones, uno es la que hace todo y se muere aquí, muere allá. Entonces esa es la realidad. Entonces a la final son los dos los que administran el hogar. Los dos hablan, se ponen en acuerdo, se distribuyen responsabilidades y siempre todo trabajando como un equipo y en común acuerdo. Y funciona a la perfección el hogar, a la perfección. Dice, ajá, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, y miren eso como dice, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. O sea que para tener más días de vida en esta tierra, hay que vivir la palabra, obedecerla, guardarla. 3 dice, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, o sea, de cumplirlo, de vivirlo. Cuando dice poner por obra es vivir la palabra, todo lo que allí dice, para que te vaya bien, fíjense, en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tu padre. Está hablando en la tierra de Canaán. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Fíjense aquí en el 5, la importancia de este versículo. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Por qué será que la palabra del Señor también dice que el que ame a padre o madre, hermano, hermana más que a mí, no es digno de mí? Porque cuando en nuestro corazón el amor está inclinado hacia otra persona o cosa, porque también puede ser objeto, más que a Dios, eso es idolatría. Entonces la persona no va a poder hacer la voluntad de Dios por esa inclinación que está hacia otra parte. Un ejemplo, usted quiere demasiado a su hija, un ejemplo, pero por ese amor, usted sabe que de repente la hija está haciendo una cosa incorrecta, pero como el amor, y usted sabe que usted la tiene que corregir, porque la palabra de Dios dice aquí esto, y usted tiene que corregirla, usted sabe que está haciendo mal, pero no la corrige porque como usted la ama tanto, entonces usted no deja de hacer lo correcto por el amor. Entonces, si uno amara más a Dios, si esa hija estuviera por debajo de Dios, si uno amara más a Dios, que Dios estuviera por encima de esa hija, a usted no le va a importar nada. Usted va a hablar con ella con amor, la confronta con la palabra, le habla con amor, pero no deja pasar de alto por eso. ¿Por qué? Porque usted tiene que honrar a Dios y darle a Dios su puesto, que es el primer lugar. ¿Me entiende? Porque, por ejemplo, una hija que esté bajo la cobertura de uno en la casa no puede hacer lo que quiera, porque nuestra casa es casa del Señor. Y si los padres están allí guardándose para el Señor, haciendo las cosas rectas, no se puede permitir que no se les puede permitir a los hijos hacer cosas incorrectas. ¿Sí me entienden? Así no sean ellos cristianos. Porque a veces que uno les enseña la palabra, póngase, no es cristiano. Tenemos allí un hijo que no es cristiano, pero los papás son cristianos. Ahora, no porque el hijo no sea cristiano, el igualito está bajo la cobertura de los padres que son cristianos. Y los padres saben lo que es recto delante de Dios. Y no le pueden permitir al hijo
hacer algo que ofenda a Dios en el lugar, en la casa. Lo sientan, conversan con él en amor, pero le tienen que decir, o sea, así son las cosas, a Dios no le agrada esto, la palabra de Dios dice esto, y por lo tanto no puedes hacer esto así. ¿Por qué? Porque uno ama porque es el hijo, pero más uno ama a Dios porque es Dios y uno hay que honrarlo a él y guardar las cosas, guardarse en santidad e integridad para Dios. Y dice la palabra del Señor que la obediencia trae bendición. Entonces, cuando uno hace las cosas en obediencia, eso va a traer bendición. Entonces dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Dice, y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Fíjense, en el libro en los libros también en los evangelios, también dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Fíjense, con toda tu mente. Ahí nosotros, eso nos ayuda a tener una evaluación. Y de verdad nosotros estamos amando a Dios como aquí nos lo está pidiendo. Cuando nosotros nos levantamos en la mañana, ¿de quién pensamos? Si usted se levanta en la mañana y lo que está pensando en la pieza del carro que le falta, si usted se levanta en la mañana y lo que está pensando que tiene que pagar la escuela, si usted se levanta en la mañana y lo que está pensando el que tiene que barrer, ahí hay problemas. Ahí hay problemas. Porque allí no está en el primer lugar el Señor. Cuando dice que amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, que aún que uno esté cansado, agotado, uno va y cumple con Dios. Porque fíjense que para las cosas de este mundo, el trabajo laboral, la persona puede estar sintiéndose como se siente. Se toma una pastilla y se va al trabajo. Pero muchas veces estamos, que si vamos para la congregación, nos duele una uña y ya no vamos. O la excusa de que nos duele una uña. Pero para el trabajo, nos duele todo el cuerpo y así nos vamos, porque si no nos botan. Entonces tenemos que pedirle mucho al Señor que nos llene de su amor. Porque cuando todas nuestras áreas están llenas de amor por Él, mire, estamos como las personas cuando el amor, recién el amor, que uno hace de todo como sea. Baja al cielo, la nube, las estrellas. Entonces cuando en todas estas áreas está en primer lugar Dios, la cumplimos. Lo vamos a amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras mentes, con todas nuestras fuerzas. Y aquí cuando habla de nuestras fuerzas, habla de perseverancia, de lucha. No importa los tropiezos, que uno está agotado, que uno, no importa. Uno sigue adelante, no se detiene. Por eso te dice con todas tus fuerzas. Porque si luchamos para otras cosas, para cosas terrenales, ¿cuántos nos vamos a luchar para las cosas de Dios? 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Fíjense cómo el Señor está dando estas instrucciones. O sea que prácticamente nos está diciendo que nosotros tenemos que hablar la palabra, vivir la palabra, pensar la palabra, las 24 horas del día, o sea, en todo momento, en todo lugar. Tú estás conversando, allí tiene que estar en esa conversación Dios metido. No hablando cosas sin edificación. Tú estás conversando con alguien, ahí tiene que estar Dios metido. Tú estás viendo algo, eso que tú estás viendo, allí debe estar Dios metido.
no viendo cosas sin edificación. Tú vas a visitar lugares, tienen que estar relacionados con Dios. Fíjese, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, a que todo el tiempo hablando palabras, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. O sea que pura palabra de Dios. Recuerden lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es Dios mismo. Dice la Biblia que la palabra de Dios son espíritu y son vida y no vuelve vacía. La palabra de Dios sana, la palabra de Dios libera, la palabra de Dios transforma, la palabra de Dios restaura. Lo que está muerto, usted le habla palabra de Dios y eso vive, porque Dios es vida. Y la palabra de Dios es vida porque es Dios mismo. Y cuando usted le habla palabra de vida a algo que está muerto espiritualmente, eso revive. Dice, y las repetirás a tus hijos y las hablarás y de ellas y hablarás de ellas estando en tu casa, ¿no? Para que nunca se te olvide, y hablando la palabra, y hablando la palabra. Y andando por el camino, fíjense. Ay, como si uno estuviera loco hablando por ahí, ¿no? Pero eso es lo que Dios está mandando. Aún estando en la calle, en el camino, y es predicando la palabra, hablando la palabra. No lo estoy diciendo yo, aquí está, en el versículo 7. Y lo repetirás a tus hijos y hablarás de ellos estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte. Fíjense, uno se para y desde que se para, ya uno hablando con el Señor y la palabra, y está mandando que aún el camino y al acostarte, todavía en la cama, ahí hablando, meditando con el Señor. Y al acostarte y cuando te levantas. Fíjense. Entonces, fija, aquí estamos viendo que desde que uno se levanta, fíjense, ¿no? Al acostarse y al levantarse. O sea que desde que uno se levanta, ya uno está pensando en el Señor y hablando con Él. O sea, ya ahí se le está dando a Él el primer lugar. Se le está dando las primicias de ese día. Y durante todo el día es dándole, honrándole, exaltándole, porque puro enfocado en Él. Y después dice, al final, o sea que desde que uno se levanta hasta que se acuesta, le da el primer lugar a Dios. Fíjense, los últimos momentos de estar uno despierto, se les dio al Señor ese tiempo. Desde que uno se levanta hasta que se acuesta, fíjense, al acostarse cuando te levantes. O sea que desde que se levante hasta que uno se acuesta, uno le da el primer lugar a Dios en todo. Y en todo tiene que estar Dios metido. Increíble, ¿no? 8. Y las atarás como una señal en tu mano. Y estarán como frontales en tus ojos. A veces uno se mete en YouTube y a veces no es que uno está viendo nada malo, pero son cosas que a la final no son espirituales, no edifican. Entonces fíjense aquí lo que nos está enseñando. Queremos ver algo en YouTube, pero donde que esté Dios allí metido. Queremos escuchar algo, tiene que estar allí Dios metido. Si voy a escuchar algo, una música, tiene que ser una música de Dios, no una música del mundo. Que la música del mundo es lo que contamina. Voy a ver una película cristiana. La música del mundo lo que trae es contaminación. Usted lo que ve la música del mundo y allí lo que va a ver son puras cosas carnales. Porque quienes hacen la música del mundo, sino personas que son del mundo, que no tienen al Espíritu Santo de Dios dentro de ellos. Pero al menos las películas cristianas las hacen personas cristianas y las hacen con una edificación, con enseñanza. Entonces dice en el 8, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa, fíjense. Y las escribirás en los postes de tu casa. O sea, es como si hoy en día dijéramos, bueno, usted agarre puros cuadros. En vez de comprar cuadros de paisaje, de todo,
puros cuadros con puros versículos bíblicos, por todas partes. Y llena la casa con eso. O los pone en los postes de la casa, vamos a decir así. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Fíjense, la palabra del Señor. La palabra. Porque para tener un muñequito ahí guindado en la entrada de la puerta, uno coloca ahí un versículo bíblico. Que al menos todo el mundo que llegue a la casa va a leer, tiene que leer el versículo bíblico. Porque uno mira así y va a ver el versículo bíblico. Y eso que sí va a edificar. Va a edificar más que el muñequito que vean allí. 10. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Fíjense lo que el Señor está diciendo aquí. Ok, después de todos los consejos que le está dando, ¿verdad? Aquí vuelve y dice que después de todo, como decía, después de la bendición, de las promesas que yo te dije de la bendición que yo te voy a dar, después que yo te dé esa bendición, que tú no trabajaste por ella, tú no, o sea, la recibiste por gracia, prácticamente. Pues aquí dice, casas llenas de todo bien que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste. Y luego que comas y te sacies. O sea, ellos no trabajaron, vamos a decir por ellos, Dios se las está dando por gracia a ellos. Y así mismo Dios nos da a nosotros las cosas por gracia. Pero miren lo que dicen. Y luego que comas y te sacies. O sea, como que cuando ya tienes abundancia, cuando ya Dios desató en ti la bendición, después que Dios nos procesó, trabajó con nosotros, a que nosotros tuviéramos actos para recibir esa bendición. Ahora Dios nos dice, después que estéis saciados, que tú comas y te sacies y estés feliz y lleno, con la panza bien gorda y contento porque ya el Señor está derramando bendición tras bendición. Fíjate cómo dice, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Porque es muy fácil cuando uno está en necesidad buscar al Señor por la misma necesidad. Pasar horas en oración, metida ayuno continuo, en búsqueda, clamando a Dios pidiendo, pero después que uno tiene de todo, hay personas que se les olvida, y ya dejan de orar, ya dejan de buscar. ¿Por qué? Porque ya están felices, ya tienen bendición, ya no les tienen necesidad. Entonces se van apartando, ya ni leen casi la Biblia, después que tienen todo. Dice 13, a Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. Bueno, ya sabemos que no podemos jurar, ¿no? Que nuestro hablar sea sí, sí, que nuestro hablar sea no, no. Porque si uno jura y no cumple, es pecado. Dice, no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Fíjense, a veces sabemos que, dice la Biblia, que nosotros estamos viviendo en este mundo, pero no somos de aquí. Y sabemos que nosotros somos hijos de Dios y en nuestros alrededores, claro, estamos allí, como quien dice, ligados con los del mundo. Ligados, de repente tenemos vecinos, tenemos todo, y son personas pues que adoran ídolos, que todo. Pero dice, no andarás en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Tenemos que cuidarnos, cuidar a nuestros hijos, de no caer en esas adoraciones que se mueven en nuestros alrededores, de nuestra ciudad, en la zona donde vivimos. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está,
para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Mis hermanos, mis hermanas, Dios aborrece en gran manera la idolatría. 16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Y hazlo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Fíjense. Dios nos sigue aconsejando. Dice, y hazlo recto. Hagan lo recto siempre. Hagan siempre lo recto. Ustedes saben en su corazón lo que es bueno. Ustedes saben en su corazón lo que es malo. Ustedes saben en su corazón lo que es recto. Entonces dice, y hazlo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien. Fíjense, y tanto que nos gusta a nosotros que nos bendiga Dios de que nos vaya bien en todo, pero Dios exige que hagamos lo recto delante de Él. Es la única manera para que nos vaya bien a nosotros, tenemos que ser siempre lo recto delante de Él. Usted quiere bendición, tiene que vivir la palabra. Quiere más bendición, tiene que andar en lo recto, hacer siempre lo correcto delante de Él. Y haz lo recto y lo bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. O sea que para recibir esa promesa, uno tiene que estar viviendo la palabra, obedeciendo la palabra, viviendo la palabra, haciendo las cosas que a Dios le agrada. Porque no vamos a pretender nosotros bendición y estamos viviendo la vida cristiana a nuestra manera. No a la manera de Cristo, de su palabra, sino a nuestra manera. La palabra por un lado y yo por otro. Así no trabaja el Señor. Pero así queremos que Dios nos bendiga. 19. Para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Fíjense, Él mismo, todos los que se levantaren en contra nuestra, los arrojará de delante de nosotros. O sea, Él mismo apartará a nuestros enemigos delante de nosotros. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os manda? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a vuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra estos mandamientos delante de Jehová vuestro Dios, como Él nos ha mandado. Fíjense, esto fue, ahí dice, cuando tus hijos o tu hijo te preguntaron, ¿cuál es la respuesta? Que él tenía que contarle todo lo que Jehová había hecho en esos tiempos con ellos, cómo lo sacó de la tierra de Egipto. Pero entonces, ¿qué nos toca a nosotros cuando nuestros hijos pregunten? Y aún sin preguntar, nosotros contarles las cosas que Dios hizo con cada uno de nosotros. Porque claro que cada uno de nosotros tenemos testimonio de cada milagro, señal, maravilla que Dios ha hecho con nosotros. El hecho de Dios sanarte porque te duele la cabeza y tú oraste o te oraron y se te quitó. Ya eso es un milagro, eso ya ahí intervino el Señor, la mano del Señor. Un día que no tuviste comida y se te presentaron con comida o te dieron para comprar, hay una manifestación de Dios, del poder de Dios. Y muchas cosas de sanidad, de liberación, de todo.
cuántas cosas Dios ha hecho en nosotros y de sacarnos de dónde vinimos de nosotros. Y cuando nosotros no teníamos a Cristo, ¿de dónde vinimos? ¿Qué estábamos haciendo? Estábamos en pecado. Estábamos haciendo lo que a Dios le desagradaba, lo malo. Viviendo en pecado, en fornicación, en adulterio, en las cosas de la carne. Y de eso fue que el Señor nos sacó. De eso fue que el Señor nos sacó. Para que ahora que le sirviéramos a Él. Para que nosotros ahora estuviéramos apartadas para Él. Apartados para Él. Para el servicio de Él. Por amor a Él. Entonces tenemos testimonio, claro que tenemos testimonio. Desde el momento que aceptamos a Jesucristo, al Señor, nuestro Dios, nuestro Señor, hasta el día de hoy. Porque todos los días es un nuevo testimonio. Todos los días. El Señor, mire, siempre hace cosas nuevas en nuestras vidas. Siempre hay testimonio. Y esos testimonios que Dios ha hecho en todos estos años con nosotros, esos son los testimonios que nosotros les vamos a contar a los hijos. Para que ellos vean el poder que tiene Dios. Exaltar el nombre de Cristo. Exaltar el nombre de Dios. Entonces tenemos que estar todo el tiempo hablando de Dios, de la palabra, todo. En nuestro hogar, en nuestra casa, a nuestros hijos. Entonces, como hogar, en familia, tenemos que trabajar esto. Fíjense que en la Biblia lo enseña todo, la Biblia enseña todo, cómo hacer las cosas. Cómo hacer todo. De qué manera hacer todo. La Biblia enseña todo. Entonces ahí está la parte de instrucción en el hogar con respecto a la palabra, con respecto a instruir a los hijos para que no se aparten luego cuando estén grandes de los caminos del Señor. Fíjense, Dios está dando allí la instrucción. Desde que uno se levanta, dándole primer lugar a Dios, hasta que uno se acuesta y durante todo el día. Fíjense, todo lo que yo hable tiene que estar metido ahí Dios. Todo lo que yo vea con mis ojos tiene que estar metido Dios. Todo lo que yo escuche tiene que estar metido allí Dios. Porque cosa que no edifique, no debo ni verlo, ni escucharlo, ni hablar, ni participar. Porque en todo tiene que estar metido Dios. Allí lo leímos. Y esa es una manera también de nosotros guardarnos. Santidad, integridad, pureza. Guardar a nuestros hijos todos. Cuidar el hogar, la casa, la familia. Amén. Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Padre, una vez más, Señor, porque tu palabra es hermosa, tu palabra es fiel, tu palabra es justa, tu palabra es verdadera. Gracias, mi Rey, mi Dios, porque tú siempre tienes bajo control todas las cosas. Y siempre todo está en tus manos, Señor. Gracias, Padre amado. Te pedimos que esta tu palabra produzca frutos a 100 por 1 en cada uno de nosotros. Y te pedimos, oh Dios, sellamos esta tu palabra en nuestros corazones con tu preciosa sangre, Señor Jesús. Y con tu Espíritu Santo de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Gloria a Dios.